el lado positivo de la vida. Somos Teletica Radio 91.5 FM. Siempre con usted. Política, economía, historia, lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías, comenzando semana. Estamos comenzando semana con el doctor Marco Vinicio Boza, a quien entrevistamos recientemente sobre el tema de la eutanasia a raíz de la aprobación de una ley de eutanasia en el Uruguay. Hay otros países que también han dado ese paso. Es un tema muy, muy polémico, un tema que despierta muchísimas dudas, muchas discusiones. No, así fue en Uruguay, así ha sido en cuanto país se lo ha planteado. Y para explorar, bueno, distintos aspectos de esa polémica, de esas discusiones, conversamos con el doctor Boza y se nos quedaron, el tema es muy rico, se nos quedaron muchos asuntos en el tintero, así que le invitamos para, pues, completar esa conversación. Muy buenos días, don Marco Vinicio, gracias por estar en Malas Compañías. Muchísimas gracias, Armando, muy amable, encantado de estar acá y que sigamos explorando este tema tan controversial. Para comenzar, doctor, uno se pregunta, bueno, ¿y en Costa Rica haría falta, si se quisiera, si la sociedad costarricense tomara la decisión de permitir la eutanasia, haría falta realmente una ley en Costa Rica? Porque cuando uno revisa el Código Civil y también la ley que específicamente tutela los derechos de los pacientes en nuestro país, pues existe el derecho a negarse a recibir tratamiento. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? ¿Por qué habría? ¿No es eso en alguna medida eutanasia? No lo es, y qué interesante esta pregunta, porque nos obliga a revisar el concepto de eutanasia. Estábamos hablando de lo que es la eutanasia y desafortunadamente, Armando, en estas épocas hay gente que lleva a su perrito o a su mascota al veterinario con el propósito de que lo sede, que le dé una sedación terminal, y la gente asume que eso es eutanasia, es decir, la solicitud de que a un ser vivo se le suspenda la vida es interpretado como tal, erróneamente. Eutanasia es un acto médico que es precedido por una solicitud explícita, expresa, consciente, perfectamente legal de una persona, repetida en el tiempo y muy clara, sin ningún tipo de duda. Entonces, no podemos decir que alguien que llegue y diga, bueno, yo estoy cansado de vivir, vengo a que terminen conmigo, quiero la eutanasia, va a tener una respuesta positiva. Esa persona de inmediato va a ser rechazada y debidamente canalizada a la consulta que requiera por esa actitud. En Costa Rica tenemos desde ya hace su tiempo un código civil que especifica muy claramente que nadie puede ser sometido a examen o tratamiento o exploración médica sin su consentimiento. Este es uno de los puntos legales que derivan de un movimiento mundial que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los abusos en los centros de concentración, en los campos de concentración, porque se sometía a la gente sin su voluntad a todo tipo de experimentos. Y eso no solamente fue ahí. Tuvimos muchísimos ejemplos en la historia, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Guatemala, con estudios de sífilis en contra de la voluntad de las personas. El Código Civil establece... Incluso en los Estados Unidos hubo casos sin el conocimiento de las personas. Correcto, sin el conocimiento de las personas. El Código Civil costarricense establece entonces, no se puede hacer ningún tipo de estudio
de exploración, de examen médico, sin la aprobación de la persona. Y también incluye tratamiento. Esto significa que un ciudadano costarricense tiene la potestad por ley de negarse a recibir un tratamiento con el que no está de acuerdo. Esto se llama rechazo terapéutico. Es una figura ética, es una figura legal. Y tiene su eco, como bien lo mencionabas, en la ley número 8239, en la que al puro principio de la ley se establece muy claramente lo mismo. Antes de pasar ahí, doctor, el Código Civil, artículo 46. Sí. Es importante también, voy a leer el texto porque tiene una excepción y es importante señalar la excepción, sobre todo en los tiempos que vivimos. Correcto. ¿Verdad? Sobre todo en pospandemia. Sí, sobre todo pospandemia. Dice, toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, Claro. con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. Se puede incluso negar a la persona a que se le haga un examen cuando el resultado del examen serviría para acreditar algo de importancia en los tribunales, como Correcto. la paternidad, por ejemplo. Correcto. Lo que ocurre es que si se niega, el juez da por cierto, por verdadero el hecho. El hecho, exacto. Entonces, aún en esos casos, la persona se puede negar la salvedad hecha de la vacunación obligatoria y de las circunstancias pues que pongan en peligro la salud pública. Claro. Ese negarse no equivale, no es una decisión consciente de decir, bueno, prefiero morir que ser tratado, podría ser si la circunstancia fuera esa. Correcto, nosotros en la pandemia tuvimos una serie de personas, no una, varias personas, en varios hospitales del país, entonces estamos hablando de decenas de personas, que tuvieron una actitud de profunda negación ante el uso de los ventiladores mecánicos. Recordemos que los ventiladores mecánicos son estos aparatos que se usan en los hospitales con el propósito de sustituir a los pulmones cuando estos no tienen la capacidad para oxigenar la sangre normalmente o cuando han perdido la capacidad de moverse. El tórax ha perdido la capacidad de ampliarse, de expandirse. Entonces, lo que observamos fue que muchas personas fueron abordadas por el equipo médico y se les dijo, vean, la forma en que usted está evolucionando, la forma en que el COVID le está afectando, va a provocarle tarde o temprano una falla respiratoria. Es decir, por culpa de la inflamación producida por COVID en sus pulmones, va a llegar el momento en que ya el pulmón no da más y va a requerir de un apoyo o de una sustitución con esta máquina. Se había hablado mucho en prensa nacional sobre los ventiladores, pero se había hablado de que no iban a alcanzar, cosa que no sucedió. Sí alcanzaron. Y después de esto se empezó a hablar de que el ventilador per se podría también provocar algunos daños extra en el pulmón y que no necesariamente era una buena cosa que a uno le pusieran un ventilador, más bien se consideraba un elemento de alto riesgo, un elemento peligroso. Esa fue la percepción del pueblo. Desde esa perspectiva, entonces, muchas personas dijeron, no quiero el ventilador. Pero también hemos visto muchos casos, Armando, en los que la gente llega, por ejemplo, con un cáncer X, y el oncólogo le dice, bueno, tenemos la alternativa de cirugía, sin duda, o no tenemos la alternativa de cirugía, pero tenemos la posibilidad de darle quimioterapia paliativa y tenemos la posibilidad de darle radioterapia. Y la persona no infrecuentemente dice no. Una gran mayoría posiblemente digan que sí, pero hay personas que se niegan a recibir quimioterapia por decisión personal. Y en esto es muy importante, Armando. La ley justifica la toma de una decisión, pero no pide razones. Es decir,
Vos podés decir, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero que me operen, yo no quiero que me pongan un ventilador mecánico, pero la ley no pide, no exige que haya una explicación. Es un acto de voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Que esta persona esté en pleno uso de sus facultades mentales. Que haya cordura, que haya lucidez, que haya un pensamiento claro, un pensamiento lógico, un pensamiento sistematizado o concatenado, etcétera, y no que sea el producto del miedo. Eso es parte de la responsabilidad del médico, determinar si ese no es realmente una decisión de la persona o si es que está aterrorizada, en cuyo caso nuestra obligación es explicarle correctamente qué es lo que sucede y después de que se tranquilice y de asegurar que su estado de ánimo le permita tomar una buena decisión, que tome la decisión correcta. Ahora sí, desde ese punto de vista, Armando, ¿es necesario tener en todos los casos una ley de eutanasia? No, no es necesario. Muchas personas teniendo un proceso de sistema nervioso central degenerativo, muchas personas viendo que su cuerpo cada vez está más deteriorado, que su salud está cada vez más minada, que definitivamente no hay esperanzas de una curación, no hay esperanzas de una mejoría, que el dolor es insoportable, que el sufrimiento es insoportable, podría esta persona decir, hasta aquí. Ya no quiero nada más. Bueno, y la ley de rechazo de rechazo terapéutico. Rechazo terapéutico. El artículo 2, inciso H, lo que hace es reiterar en buena medida lo que dice el Código Civil. Claro, el Código Civil tiene ya bastante tiempo. No recuerdo ahora la fecha exacta de la ley, pero la ley 8239 es del 2002. Es una ley que ya tiene su tiempo, ya tiene 23 años de estar en ejercicio, validada, es una ley de la República, y como tal protege a los usuarios de los servicios de salud públicos y privados de Costa Rica. Entonces, cualquier persona que quiera conocer cuáles son sus derechos a nivel de país puede recurrir a esta ley, y además de esto, tanto la Caja como otras instituciones pues tienen su propio reglamento interno. Y ahí se especifica también cuáles son los derechos de los usuarios y cuáles son los deberes de los usuarios. El artículo 2, inciso H, lo leo nada más de esa ley, dice negarse a que las examinen o les administren tratamiento, salvo en situaciones excepcionales o de emergencia, claro, previstas en otras leyes, claro, en que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho de terceros. Entonces, claro, aquí ya no hay discusión, tanto por el Código Civil como por la ley específica. Yo puedo rechazar. Es posible hacer el rechazo terapéutico. Siempre y cuando, Armando, esto nos lo van a reclamar nuestros radioescuchas, siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus facultades mentales, sea una persona adulta y no esté actuando bajo amenaza ni ninguna forma de coacción o de incluso promesa de beneficios a cambio de. De acuerdo. Una vez que una persona que reúne todos esos requisitos, que está en esas condiciones, toma la decisión, correcto, usted como médico sabe que esa persona va a morir. Sí, señor. Como médico también, lo que le toca hacer es, en ese caso, si la ley le obliga a aceptar esa decisión del paciente, es tratar el dolor, ayudarle a morir correctamente, dignamente. Correcto. ¿No es eso eutanasia? No, no lo es. ¿Por qué? No lo es. Armando, cuando yo estudiaba medicina ya hace sus años, en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, el ejercicio médico se basaba en el principio ético del paternalismo. ¿En qué consistía esto? En una figura médica dotada de grandísima autoridad y también de muchísima responsabilidad, como siempre la tenemos los profesionales de la salud. Y este médico llegaba donde el paciente y le decía, mira, Juancito, te tienes que operar. Ay, doctor, qué miedo. No, te voy a operar. Doctor, a mí me gustaría pensarlo. No, papá, o se opera o se va. Porque aquí
tengo mucho trabajo y no estoy perdiendo el tiempo con usted. O sea, yo como médico le dije, usted se opera y usted no se quiere operar, si quiere llamamos a la familia que vengan por usted y se va. No era infrecuente también el fenómeno de pedir la salida exigida. Alguien decía, yo no puedo estar acá, estoy en nada, me están haciendo exámenes, no me dan respuestas, no hay tratamiento, yo ya llevo aquí 2 semanas, 3 semanas y no veo nada de progreso. Yo quiero la salida exigida. En la época en la que yo me formaba como médico, si mi médico superior, mi asistente, que es el nombre que se le da al hospital, al jefe, llegaba y se enteraba de aquello, nada más me decía, Bosa, si ese se quiere ir, que se vaya. Déjelo ir y que vea a ver qué hace. ¿Por qué? Porque esa persona con salida exigida no recibía ni resumen, ni medicamentos, ni una boleta de cita. Es decir, usted se quiere ir, asuma la responsabilidad y váyase. Estamos hablando de los años 70, los años 80. El tiempo ha pasado, mucha agua ha pasado debajo del puente y ahora se respeta profundamente la autonomía del paciente y siempre se respeta la autonomía del médico, por supuesto. Pero hay una ley, y precisamente es esta, la de voluntades anticipadas, la misma ley 8239 y otras más que ponen por encima de muchas situaciones la autonomía de las personas. Es decir, usted como adulto, usted como persona cuerda, usted como persona dotada de un derecho, como ciudadano costarricense, tiene la potestad para decidir lo que quiere y no quiere. ¿Por qué esto no es, por qué ahora es diferente, Armando? Bueno, porque dichosamente los tiempos han cambiado y el cuerpo médico y los profesionales en ciencias de la salud han entendido que aquella posición de terrible autoridad ya no es válida. No crea, todavía se ven entornos en los que hay gente que quiere imponer su voluntad. Pero ahora el paciente puede decidir. Ahora usted me dice, y si el paciente dice, tengo una enfermedad que ha avanzado muchísimo, mi situación es desafortunada, ya me desahuciaron y me están proponiendo que haga una serie de cosas y yo les digo que ¿para qué? Que no quiero, esa es mi decisión, no quiero. ¿Es esto eutanasia? No. ¿Es esto suicidio? Tampoco. ¿Por qué no es eutanasia? No es eutanasia porque la eutanasia es un proceso en el que el paciente con una enfermedad terminal y con menos de 6 meses de vida pronosticada, recurrentemente solicita ante un médico una acción que va a terminar con su vida en ese momento. Es decir, el paciente viene sufriendo una enfermedad, viene siendo paciente, es decir, el que sufre, no es el que tiene paciencia, es el que sufre. Paciente significa el que sufre. Esta persona ha venido sufriendo un proceso de enfermedad y llega a solicitar por primera vez. Se revisa el caso, revisa si cumple los requisitos, se hacen una serie de pruebas, de cotejaciones, etcétera, para asegurarse de que esta persona no esté actuando por una depresión, que no esté actuando por una amenaza, que no esté actuando por una promesa de que algo bueno va a sucederle a la familia si él no está. Cuando el médico o el conjunto de médicos y de profesionales en ciencias de la salud designados por ley para esto específicamente llegan a la conclusión de que sí cumple requisitos, se continúa con el proceso y finalmente hay una nueva solicitud, segunda, tercera solicitudes, etc. Entonces, Armando, es un proceso. Es un proceso que la ley regula, es un proceso en el que el paciente pide reiteradamente, quiero que hagan esto, ya no quiero más. La diferencia pues vendría a ser que exige una actividad dirigida a que se produzca la muerte. Correcto. Esa es la diferencia de la eutanasia con la consecuencia del rechazo terapéutico y de pues facilitarle al paciente una muerte digna, pero no necesariamente precipitarla.
Dentro de todo este espectro que estamos discutiendo, tenemos la situación de una persona que por enfermedad detecta que su vida está llegando a su final. Ya sabe que se está deteriorando, ya sabe que no va a lograr respirar dentro de poco, ya sabe que su cerebro definitivamente no va a procesar las cosas bien, o sabe que tiene un cáncer metastásico de cerebro y que definitivamente va a morir. No hay nada que hacer, no hay que discutirlo. La persona tiene ahora la potestad, a la luz de las leyes costarricenses, de decir hasta aquí, ya no quiero más. Y el paciente en otros países, en donde sí existe la ley de eutanasia, podría decir, si eso es lo que considera oportuno o correcto, podría solicitar el proceso de la eutanasia. Ahora, Armando, una persona llega a esta situación y dice, doctores, yo ya no quiero más. ¿Qué tiene que hacer el médico? Acompañarlo, definitivamente acompañarlo hasta el último momento. ¿Por qué? Primero porque el Código de Ética del Médico costarricense establece claramente el deber u obligación de no abandono. O sea, yo me puedo enojar con mi paciente, yo puedo regañarlo, o él me puede regañar a mí, o yo puedo decirle que no estoy de acuerdo con su forma de ver las cosas y él me puede decir que él no está de acuerdo con mi forma de ver las cosas. Pero desde el momento en que esta persona depositó su confianza en mí, como profesional, como médico, yo tengo el deber moral, el deber ético de acompañar a esta persona. ¿No se quiere operar? Perfecto, no estoy de acuerdo, pero te respeto. ¿No quiere tomar el tratamiento? Bueno, qué tirada, qué lástima, Charita, pero te respeto. Entonces, lo primero es un reconocimiento a la voluntad del paciente. Lo segundo es la declaración de respeto a ese paciente. Y a partir de ahí, Armando, el acompañamiento con cuidado paliativo, es decir, alivio del dolor, confort en general, reducción o de alguna forma paliación del miedo, de la angustia, de la incertidumbre. Y a esta persona hay que acompañarla, no solo el médico, estoy hablando del equipo de servidores en la salud, de profesionales en la salud que van a estar cerca de esta persona. No se trata de abandonar a nadie cuando hay un rechazo terapéutico. Ya pasó ese momento, ya pasó el tiempo de, usted no quiere operarse, bueno, pues váyase y ve a ver qué hace. No. Si usted no se quiere operar, vamos a insistirle, le voy a explicar de nuevo, o voy a traer a fulano, o vamos a traerle un equipo de trabajo, convoque si usted quiere a su familia, vamos a hacer algo al respecto. Pero tenemos que respetar su decisión, lo cual no nos excluye, no nos exime de tener que acompañarle y de darle todo lo que usted necesita para, como dijiste vos, Armando, hacer que su vida hasta el último momento sea digno. Está bien, entonces tenemos que el rechazo terapéutico que es admitido por el Código Civil y por la ley específica que lo regula, significa que tenemos derecho a decir no quiero ese tratamiento. Correcto. Y en ese caso el médico, sabiendo que la persona pues va a morir, lo que tiene el deber de hacer es acompañarla hasta que se produzca su muerte. Claro. La eutanasia se distingue en que es un paciente con todas las condiciones que usted describió, con libertad de voluntad y demás, dice, bueno, yo quiero acortar mi vida. Es una persona que pide una actitud activa del médico para ponerle fin a su vida. Esto último en Costa Rica no se puede hacer. No se puede hacer. Y eso es lo que los uruguayos acaban de aprobar. Eso es lo que los uruguayos acaban de aprobar. El primer país latinoamericano en aceptar la eutanasia fue Colombia, seguida por Ecuador. El proceso no fue inmediato, no fue instantáneo. Este es un tema sumamente delicado. Lo primero que hizo Colombia, por ejemplo, a finales de la década de los 90, no recuerdo si fue en el 97, 98, fue despenalizar la eutanasia. Es decir,
Colombia dijo, esto no es correcto, esto no es apropiado, esto no es válido, pero no encontramos cuando se cumplen los protocolos médicos específicamente diseñados para esto, no encontramos pena punible o causa punible. Causa punible. Entonces, Colombia despenalizó la eutanasia y fueron un par de décadas después que finalmente emite la ley, que es precisamente la ley de la eutanasia. Ecuador tuvo un proceso más o menos similar, pero Uruguay sí empezó a cambiar el esquema. Uruguay sí promulgó una ley propiamente. No solamente se despenaliza, sino que además hay una ley que regula el proceso de la eutanasia, especificando bajo qué condiciones es aceptable, especificando cómo el médico tiene que recibir la solicitud, qué características tiene que tener el paciente para poder emitir la solicitud, cómo se remite, aquí viene algo muy importante, a un comité interdisciplinario que evalúa la situación y que tiene la potestad de reintervenir o de reentrevistar al paciente y asegurarse de que efectivamente esa es su solicitud. Se da un tiempo de espera y viene la segunda solicitud. El paciente nuevamente vuelve a decir, yo estoy decidido, yo quiero esto, yo quiero que se proceda. Y finalmente, de acuerdo a la ley, se fija cuándo y cómo se puede hacer el procedimiento. Y aquí es donde viene un detalle muy delicado, Armando. Estamos hablando de algo que rompe completamente la tradición del médico. Un médico que entró a la universidad como adolescente con la ilusión de ayudar a las personas, con la ilusión de salvar gente, de conservar la vida, de preservar el regalo más maravilloso que tenemos todos los seres humanos y del cual no somos dueños. Este médico tiene que hacer justo lo contrario, tiene que actuar con su conocimiento y con sus habilidades para promover que la vida de esta persona cese de la forma más oportuna, eficaz, sin provocar más dolor ni más sufrimiento. Entonces se requiere de una pericia en el ejercicio de este acto médico. Se requiere que se sepa cuál va a ser el medicamento o el conjunto de medicamentos que se va a usar, en qué dosis, etcétera, etcétera. Es decir, todo un acto médico debidamente establecido. Eso ha hecho que muchos médicos digan, yo no estoy de acuerdo con esto y yo voy a objetar. Yo voy a decir, conmigo no cuenten. Esto se llama objeción de conciencia y es una figura perfectamente válida, que se da no solamente en eutanasia, se da en muchas cosas. Tuvimos médicos que objetaron conciencia con la obligatoriedad de la vacuna de COVID en pandemia. Tenemos médicos que hacen objeción de conciencia cuando hay un caso en el que media un aborto mal llamado terapéutico. Tenemos médicos que definitivamente dicen, yo en este tipo de situaciones no tengo mayor competencia, yo me retiro, pero le doy campo a mi colega que sí tiene disposición, que sí tiene habilidades y que sí tiene la voluntad para participar en aquello. Entonces, junto con la voluntad y la autonomía del paciente, entra en juego la voluntad y la autonomía del médico. Entonces, el Estado, cuando tiene una ley que favorece la eutanasia, tiene que identificar qué profesionales de la salud están dispuestos a participar en este tipo de hechos. La otra cosa, Armando, es que si vamos a la historia de la humanidad, nos damos cuenta que este tipo de actos no siempre los ha ejecutado el médico. Por ejemplo, los Estados Unidos de América tiene una serie de estados en los que todavía es válida la pena de muerte. ¿Quién es el verdugo? ¿Quién es el que da la solución letal? No es un médico. Generalmente es un funcionario judicial debidamente entrenado para esto. ¿Hay un médico en la escena? Sí. Un médico, una enfermera o un paramédico. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cotejar la ausencia de signos vitales. Entonces, hace algún tiempo con Ignacio en este mismo ámbito,
Estuvimos revisando este libro de Tomás Moro, Utopía. Y en Utopía, en esta isla perfecta, ideal, se invitaba a las personas que habían alcanzado cierto grado de deterioro a considerar su propia muerte. Pero ¿quiénes eran los que lo abordaban? ¿Quiénes eran los que llegaban con la solicitud o con la recomendación de que ya dejara de consumir los recursos y los sentimientos de la población? Los magistrados y los sacerdotes. Los magistrados porque eran los que administraban la ley, y los sacerdotes porque son los que administran la ley de Dios. Entonces, es un planteamiento utópico, estoy de acuerdo, pero nuevamente vea cómo en la fantasía de un escritor se saca al médico del hecho, posiblemente por considerar que el médico estaba destinado a otras funciones, a otras labores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico en estas circunstancias de pena de muerte y de cosas terribles? Bueno, cotejar la muerte. Y en Costa Rica también, Armando, es un médico el que tiene que decir que estás muerto. Porque, aunque a muchas personas no les gusta que se diga, nadie está muerto hasta que el médico no lo declara. Es decir, cuando alguien ha fallecido, por más evidente que sea la muerte de esta persona, es el médico forense en este caso, el que tiene que llegar a la escena y declarar efectivamente la muerte de la persona. Bueno, pues entonces la gente ha dicho esto. Si le resulta tan odioso al médico actuar en un caso de eutanasia, ¿por qué no entrenar a otros funcionarios que tuvieran voluntad y capacidad para suministrar este cóctel medicamentoso final y dejar que el médico coteje de fe de que la persona ha muerto? Ese es un tema a discutir. Es un tema también muy delicado. Claro que para ofrecer ese entrenamiento también podría haber objeción de conciencia. Por supuesto que sí, y no sería cualquier persona, pero alguien podría decir, yo reconozco que lo que estoy haciendo va a favor de la solicitud de una persona, voy a contribuir a que cese su dolor, voy a contribuir a que cese su sufrimiento, y desde esa perspectiva yo siento que estoy haciendo una buena cosa. Es un tema que hay que tener muy, muy claro, es un tema en el que hay que tener muchas cosas en mente, realmente es muy complejo. Y me estabas hablando y hemos hablado bastante de lo que se llama rechazo terapéutico, Armando. Yo creo que es fundamental entonces que hablemos de voluntades anticipadas. Hay una ley en Costa Rica, una ley que establece la validez de las voluntades anticipadas. Y esta es una ley que le da forma a algo que se ha venido haciendo en Costa Rica desde hace mucho tiempo en la población de los ciudadanos costarricenses testigos de Jehová. El testigo de Jehová no acepta la transfusión de sangre. Y este rechazo terapéutico es perfectamente válido de acuerdo a su fe. Hemos tenido montones de discusiones, se ha llevado a un montón de foros médicos, muchos médicos protestan y dicen cosas y se enojan y se desesperan o se entristecen, pero la verdad es que hay que respetar a las personas. Y el testigo de Jehová que rechaza el uso de sangre, incluso cuando se está desangrando por un accidente de tránsito o laboral o lo que sea, desafortunadísimo, hay que respetar. Es decir, el mismo poder que tiene la toma de decisión de un testigo de Jehová cuando dice yo no quiero sangre, lo podemos trasladar a otras personas que dicen yo ya no quiero más tratamientos, yo no quiero cirugía, yo no quiero quimioterapia, ¿verdad? En el entendido de que el médico va a tratar de convencerle de que aquello es bueno, de que tiene evidencia científica de que aquello podría hacerle bien. Aún así la persona tiene la potestad de decir no, no lo quiero. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya volvemos con más conversación.
Malas Compañías, en Teletica Radio 91.5 FM. UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región, presenta Salud en Buenas Compañías. Los adultos mayores deben comer bien para mantener fuerza y movilidad, ya que con la edad los músculos y huesos se debilitan. Comer suficiente proteína, calcio y vitamina D ayuda a conservar la fuerza y prevenir caídas. Una alimentación adecuada fortalece las defensas del cuerpo, evitando enfermedades e infecciones. Nutrientes como ácidos grasos omega 3, vitaminas del complejo B, antioxidantes y minerales ayudan a mantener la memoria y la concentración. La alimentación también ayuda a manejar la presión arterial y a controlar la diabetes y el colesterol. Por todo esto, un adulto mayor que come bien asegura que el cuerpo reciba suficiente energía y nutrientes para realizar actividades diarias y disfrutar la vida. Esta información fue brindada por la doctora Janet Zúñiga, decana de nutrición de UCIMED. Salud en Buenas Compañías fue presentada por UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región. Llegaron los días G con GD. Genuinos descuentos de hasta 30% en muebles. ¡Coyo! El nivel UCIMED es que se te pase el tiempo haciendo investigaciones de vanguardia. Sí soy. Que te convirtas en un creador de soluciones alimenticias. Sí soy y me apasiona. Que te reconozcan por implementar procesos innovadores. Sí soy. Que contés con un título para trabajar en cualquier parte del mundo. Sí soy. Y que perseveres hasta convertirte en el que impulsa a los mejores. Sí soy. Sí soy, de los que eligió la mejor U en ciencias de la salud de la región. Por eso, nivel UCIMED. Sí soy. ¡Ho, ho, ho! Saludos de Santa Claus. Ya huele a Navidad y tengo un regalo muy especial para todos. En diciembre llega mi bingo, el bingo de Santa, lleno de sorpresas y alegría. Es un evento especial porque quiero apoyar la labor social de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Pronto les revelo los detalles. Pero si querés saber cómo participar, cuánto cuestan los cartones o cuáles son los premios, podés adelantarte. Visita ya mismo el sitio web www.fclibertad.org. ¡La magia nos espera! ¡Ho, ho, 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 ho! En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. Volvemos a la conversación con el doctor Marco Vinicio Bosa. Estamos hablando sobre la eutanasia a raíz de la aprobación de una ley que la regula en el Uruguay. El doctor Bosa estuvo durante 16 años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, así que ahí, y antes había estado 19 años en el de Limón, ahí tuvo la circunstancia de estar muy cerca del paciente terminal y de la muerte. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, pues estamos conversando sobre este tema de la eutanasia. Doctor, ya establecimos la diferencia entre el rechazo terapéutico que está regulado en Costa Rica y al cual todos tenemos derecho, que es decir, no quiero ser tratado, y entonces el médico pues simplemente ayuda a morir dignamente mediante el tratamiento del dolor y demás. Y establecimos la diferencia entre eso y la eutanasia. Hay otro tema que también hay que distinguir de la eutanasia, que es el suicidio asistido. ¿Cómo se diferencia de la eutanasia? Suicidio asistido es una figura que también ha aparecido en el mundo, una figura legal, que también depende de un acto médico, pero con una diferencia muy importante. En el suicidio asistido, un grupo de profesionales de la salud evalúa a una persona que tiene una situación también de muerte inminente, de desahucio. Y esta persona lo que solicita no es que se le aplique, que alguien externo venga y le ponga una solución letal, sino que la persona dice, yo quiero que me ayuden
a terminar con mi propia vida y yo quiero que ustedes sean los que me den a mí este líquido letal, yo me lo voy a aplicar, pero quiero que quede claro que seré yo quien decida cómo y cuándo voy a aplicarlo. Con el uso de aparatos electrónicos, está claro, Armando, básicamente lo que se hace es que se le da la privacidad a la persona que desea, se le da la intimidad a esta persona de acuerdo a sus deseos. Puede ser que esté solita en un cubículo, puede ser que esté acompañado de su cónyuge, puede ser que esté acompañado de su familia o de sus amigos. Eso lo decide la persona. Y una vez que se ha considerado que su solicitud es legalmente correcta y médicamente correcta, se procede a aquello. El médico o el grupo de médicos o el grupo de médico, farmacéutico, enfermera, etcétera, que está a cargo del paciente, toman la decisión de preparar el producto, llevarlo al cuarto de la persona, colocarlo en un suero con una bomba de infusión, que es este aparato que pasa los medicamentos a la vena, que regula el paso de los medicamentos de la bolsa donde guindan a la vena de la persona. Y lo que corresponde es que la persona, estripando un botón o dándole vuelta a una perilla o como sea, active el mecanismo. Es decir, la persona decide cuándo quiere activar el mecanismo y a partir de ese momento empieza la infusión del producto que va a provocar su muerte. No está presente en ese momento el médico, excepto que el paciente lo solicite y el médico esté de acuerdo. Generalmente es un acto privado, es un acto íntimo, es un acto regulado por ley, por una ley diferente a la de la eutanasia. Esto no es eutanasia, esto es suicidio. Suicidio con la ayuda de un grupo de profesionales en ciencias de la salud que le dan a la persona los recursos necesarios para que se suicide en un ambiente protegido y no en otros entornos exteriores, un puente o donde sea. Cosas muy tristes, muy, muy, muy tristes. Pero sí tienen que en los países donde esto existe, sí tienen los médicos que constatar las mismas condiciones que se requieren para la eutanasia, es decir, que le confieso que el tema me resulta realmente escalofriante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tienen que constatar la manifestación de voluntad, la capacidad para manifestar la voluntad, tiene que constatar el médico pues la enfermedad terminal. Correcto. Para que ocurra también este mecanismo. Este recurso, esta alternativa, tiene que estar regulada por ley también. Y la ley de la eutanasia no necesariamente es la misma ley del suicidio médicamente asistido. El suicidio médicamente asistido es algo que requiere también de un estudio preliminar, que requiere de la participación de una comisión, que requiere de una serie de instrumentos médicos, de recursos, de entrevistas, de cuestionarios, de pruebas psicológicas, de una serie de cosas que llevan a constatar que la persona está en su sano juicio. Y estando en su sano juicio tiene la potestad de tomar una decisión sobre su propia vida. Está claro que es un suicidio y que los médicos o los profesionales de la salud, puede ser un grupo de farmacéuticos, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, que provean el medicamento y que permitan que el paciente ejecute lo que ha solicitado. Evidentemente esto pues también toca muchas cuerdas sensibles de la persona, entran en juego muchos elementos morales, muchos elementos éticos, incluso elementos religiosos en algunos grupos de la población. Y alguien podría decir, bueno, pero esto es igual de terrible, esto es igual de triste. Lo que ha sucedido, Armando, es que algunos países, por ejemplo, países europeos, han constituido clínicas
La más famosa es la clínica Dignitas, Dignidad, en Suiza, en donde las personas que tienen la suficiente cantidad de dinero pueden ir, cumplir los requisitos, tanto médicos como de ley, y solicitar que se les den las facilidades para terminar con su vida. Han habido casos muy discutidos, pero no hay mucho que discutir cuando la ley protege a las personas. Por ejemplo, un matrimonio en el que él era un famosísimo conductor, maestro de orquesta, ¿verdad? Y la esposa, una catedrática de una renombrada universidad británica. Ella en algún momento desarrolló síntomas y fue vista por sus médicos, quienes finalmente le dijeron que tenían un cáncer de cerebro, que no había vuelta atrás. Y simultáneamente al marido se le había detectado una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Los dos tenían su vida hecha, los dos tenían todos sus asuntos en orden, tenían sus familias debidamente felices, casados, con hijos, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, de ninguna manera vamos a permitir que nuestra familia, esta es una palabra que usaron ellos, dilapide nuestros recursos, nuestro capital, tratando de salvar lo insalvable. Preferimos 1000 veces que nuestros recursos, nuestro capital, sea utilizado para favorecer la educación y el futuro de nuestros nietos. Desde esa perspectiva, nosotros nos hacemos a un lado, como lo hacían los indígenas norteamericanos hace siglos, en tribus nómadas, que cuando el anciano se sentía agotado, simplemente se sentaba debajo de un árbol y les decía, váyanse. Estos famosos dijeron, bueno, nosotros nos hacemos a un lado y lo que queremos es que se respete nuestra decisión. Evidentemente en la familia hubo gente que estuvo de acuerdo y evidentemente hubo gente que estuvo en profundo desacuerdo, pero al final tanto la ley como las condiciones médicas les dieron la razón y procedieron a suicidarse. Uno se cuestiona, Armando, con tantas cosas que tenemos en la vida, con tantos recursos, con tantas posibilidades, ¿por qué una persona querría terminar de esta manera? Bueno, yo lo único que puedo imaginar es que hay que estar muy bien colocado en los zapatos de esa persona para entender exactamente qué es lo que está pasando. Hemos hablado mucho sobre la manifestación de la voluntad, la persona que en pleno uso de sus facultades toma esta decisión, las leyes lo requieren. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando no es una persona a la que legalmente se le reconoce la capacidad de manifestar su voluntad de esta manera? Hablemos del tema dificilísimo de el menor de edad. El menor de edad es un tema profundamente difícil. Y la mayoría de las leyes de eutanasia y de suicidio médicamente asistido excluyen la posibilidad de que un menor de edad sea sometido a estos procedimientos. Primero que nada, un menor de edad no tiene los derechos de un mayor de edad. Por lo tanto, el menor de edad no tiene, por ejemplo, de cosas más corrientes, un menor de edad no puede suscribir un contrato. Un menor de edad no puede suscribir un legado de bienes, etcétera, etcétera. Porque es un menor de edad, está bajo la protección y tutela de sus padres o de sus médicos cuando entra al hospital. Pero el menor no puede decidir, no puede tomar decisiones de sus cosas, menos de su vida. Es decir, mucho menos en asuntos atinentes a su vida. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿puede un tercero, digamos los padres, tomar la decisión por él? En el caso de un menor de edad, no. Se excluye de eutanasia y de suicidio médicamente asistido a los menores de edad. Pero lo que me estás diciendo es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene una demencia y en un momento determinado dice... ¿Qué problema más serio? Va a llegar un momento en que no recuerden, que no reconozcan, en el que no sepa, etcétera.
o una persona con un cáncer multiorgánico, un cáncer de colon metastásico a todo el cuerpo, puede decir, bueno, va a llegar el momento en que yo esté tan debilitado, tan debilitado por este cáncer, que no tenga conciencia, que no sea capaz de tomar decisiones. Ahí es donde entra la figura del representante legal. Y es donde entra la figura de las voluntades anticipadas. Entonces, se puede presentar la familia con el médico, ante el médico, y decirle, vea, nuestro papá o nuestro abuelo, cuando estaba bien, se presentó con su abogado y le dijo que quería este documento que ustedes llaman voluntades anticipadas. Y en el documento de voluntades anticipadas dice claramente que el día que por el cáncer pierda toda capacidad de decisión, rechaza antibióticos, rechaza ventilación, rechaza resucitación cardiopulmonar en caso de paro y rechaza A, B, C y D. Está bien, pero ahí hay una voluntad anticipada. Hay una voluntad anticipada de la persona. Exacto. ¿Qué ocurre cuando esa voluntad no existe? Puede un tercero y la persona ya no tiene condiciones, capacidad para tomar la decisión. Se le podría o debería permitir a un tercero, a la familia en conjunto. Correcto. Depende de la ley y depende de lo que se haya decidido en su momento. Técnicamente sí se podría, pero es muy discutible. Por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, si un adulto que tiene un daño cerebral grave y ha estado en un estado de coma, en un estado vegetativo prolongado durante varios años? ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, se descubre que además del estado vegetativo tiene un cáncer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí entra en juego la palabra del representante legal, que pueden ser los padres, que puede ser el cónyuge, que puede ser los hijos mayores o puede ser el abogado de la familia, ¿verdad? Pero alguien que es el representante de los mejores intereses de esta persona debe presentarse y decir, bueno, ante esta situación nosotros preferimos que se cese todo esfuerzo. Que vendría a ser el rechazo terapéutico. Que vendría a ser el rechazo terapéutico en voz de un representante. Exacto, pero no propiamente la eutanasia. No es eutanasia, es un rechazo terapéutico. Es decir, nuestro padre o nuestro abuelo o nuestro tío o tía, etcétera, tiene tantos años de estar en un estado de coma, ha estado en un estado vegetativo prolongado, le hemos hecho todos los estudios posibles y aparentemente no hay vuelta atrás. Más bien se ha ido deteriorando, ha estado teniendo infecciones recurrentes, ha tenido problemas pulmonares, el corazón está debilitado, etcétera. Y ahora descubrimos que tiene además una falla de los riñones. Y nos están diciendo que lo tienen que poner en diálisis. No queremos diálisis. Rechazo terapéutico en voz de un representante. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Llegaron los días G con GD. Grandes pantallas de 55 pulgadas con 200,000 colones de descuento. Goyo. ¡Precio Palí! Salsa de tomate sabe más ranchera, 90 gramos, 6 por 1,000 colones. Paquete de 3 jabón de baño Protex, 330 gramos, 1,910 colones cada uno. Palí, Maxi Palí. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. ¡Ho, ho, ho!
Saludos de Santa Claus. Ya huele a Navidad y tengo un regalo muy especial para todos. En diciembre llega mi bingo, el bingo de Santa, lleno de sorpresas y alegría. Es un evento especial porque quiero apoyar la labor social de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Pronto les revelo los detalles. Pero si querés saber cómo participar, cuánto cuestan los cartones o cuáles son los premios, podés adelantarte. Visita ya mismo el sitio web www.fclibertad.org. ¡La magia nos espera! ¡Ho, ho, 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 ho! En la mejor U en Ciencias de la Salud de la región, desbloqueamos un nuevo nivel. Las bioingenierías llegaron a UCIMED. Biotecnología. Revoluciona el mundo de la biología con el poder de la innovación. Biomédica. Crea soluciones en salud integrando ciencia e ingeniería. Electromedicina. Convertite en quien garantiza el equipo médico que salva vidas. Desbloquea un nuevo nivel y prepárate para transformar el futuro de la salud. Matriculate. Votar es creer. Es cuidar lo que somos, nuestra tierra y nuestra gente. Vote por la Costa Rica que nos da vida y sustento. Créalo, su voto sí hace la diferencia. Este 1 de febrero, vote con empatía y con orgullo. Ese es su poder. Votar es construir, hacer, aportar. Crea en el poder de su voto. Tribunal Supremo de Elecciones. En pocos minutos, Teletica Deportes Radio, aquí en los 91.5 FM. Teletica Radio, siempre con usted. Seguimos generando conversación en Malas Compañías con Armando González e Ignacio Santos en Teletica Radio 91.5 FM. La frase del día es presentada por Grupo Mutual. La frase es de Ezequiel Emanuel, un oncólogo estadounidense experto en bioética. El suicidio asistido por un médico y la eutanasia han sido un profundo tema ético que confronta a los médicos desde el nacimiento de la medicina occidental moderna hace más de 2000 años. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. Estamos hablando, doctor Bosa, de un problema entonces muy viejo. Y me pregunto, ¿este viejo problema se debate en Costa Rica, en la profesión médica? En términos generales, ha tenido por lo menos 3 oportunidades para su discusión. Sin embargo, genera mucha incapacidad para llegar a tener una conversación cuerda, una conversación adulta, una conversación madura, porque el tema de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido abre heridas muy profundas en algunas personas, y porque el tema de cambiar completamente tu esquema de ser un promotor de la vida a ser un acompañante en la muerte, o un promotor de la muerte, no un acompañante, estoy hablando equivocadamente, un promotor de la muerte, es algo que mucha gente profesional no hace. Bueno, tal vez yo no diría promotor, un agente de la muerte, porque promotor es que la promueve, que hace propaganda. Sí, no. El problema está en que la sociedad costarricense es una sociedad profundamente defensora de la vida. Y en el momento en que se empieza a hablar de acabar con la vida de una persona, entran en juego muchísimos valores, no solamente morales, éticos, religiosos, legales, etc. Precisamente por eso es que han surgido la objeción de conciencia. Es decir, ustedes pueden aprobar esto, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es democracia. Eso es democracia. Es la posibilidad de disentir, es la posibilidad de decir yo no estoy de acuerdo, y es la posibilidad de decir yo sí estoy de acuerdo bajo estas condiciones, y es la posibilidad de que nuestros jurídicos, nuestros mejores abogados y jueces digan, bueno, bajo estas condiciones, a pesar de lo triste que puede ser la situación, podemos apoyar al ciudadano y que las cosas se hagan de acuerdo a un protocolo riguroso y debidamente establecido por la ley. Ahora bien, los médicos costarricenses en nuestros hospitales todos los días se enfrentan
a circunstancias en las que podría caber una decisión sobre la eutanasia y no ya solo sobre el rechazo terapéutico. Y bueno, la pregunta es si entre los médicos esto se debate, se conversa. Se conversa definitivamente cuando hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Se conversa mucho durante los cursos de bioética que hacemos los médicos. Se conversa en algunos congresos en donde los temas son llevados al programa de actividades o de conferencias. Se conversa ocasionalmente cuando tenemos a alguien que de alguna manera nos hace sentir o nos hace conocer que ha estado pensando en esa alternativa. El asunto definitivamente tiene que ser conversado, definitivamente nuestra sociedad podría en algún momento tomar el tema con la debida seriedad y dejando de lado pues los fanatismos y las exigencias exageradas. Doctor Marco Vinicio Bosa, mil gracias por haber estado hoy en Malas Compañías. Y gracias a todos por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 8 de la mañana. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías.